Buenos días niños, ¿qué tal? Soy la profesora María, nuevamente aquí con ustedes. El día de hoy indagarás qué objetos producen sombra y cómo sucede esto para luego compartirlo en familia. Nuestras metas del día de hoy son proponer posibles respuestas sobre qué objetos producen sombra, seleccionar acciones para obtener datos sobre objetos que producen y no producen sombra por efecto de la luz, registrar y organizar datos sobre los objetos que producen sombra, comparar datos de tu observación y la información consultada para explicar cómo algunos objetos producen sombra y comunicar a través de un juego qué objetos producen sombra y cómo sucede esto por efecto de la luz. Muy bien, comencemos. Primero vamos a leer lo siguiente. Carlos tiene 7 años. Como es habitual, un día fue a dormir luego de ver una de sus películas favoritas. Ya estaba por quedarse dormido cuando recordó que no se había lavado los dientes. Saltó de su cama para ir al baño. Al asomarse a la puerta de su dormitorio, observó una luz que salía de la habitación de sus padres. Luego, miró la pared que se encuentra al lado de la puerta del baño y vio a una persona muy alta, con sombrero, vestida de negro. Asustado, llamó a sus padres diciendo: «¡Hay un hombre de negro!». Su padre se acercó a ver qué sucedía y miró el personaje que asustaba a su hijo. Luego, llevó a Carlos hasta su habitación y le mostró quién era el hombre de negro. Una sombra del perchero con su ropa. Muy bien niños, ahora pausen el video y lean nuevamente este texto junto a sus papitos. ¿Listos? Muy bien, ahora vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué asustó a Carlos? Pausa el video y responde a esta pregunta junto a tus papitos. ¿Listo? ¿Tienes la respuesta? Muy bien. Le asustó una persona muy alta con sombrero de negro. Correcto, niños. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién era el hombre de negro? Pausa el video y responde a esta pregunta junto a tus papitos. ¿Listo? ¿Tienes la respuesta? Correcto. Era una sombra del perchero con su ropa. Correcto, niños. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué objetos produjeron la sombra? Pausa el video y responde a esta pregunta junto a tus papitos. ¿Listo? ¿Tienes la respuesta? Muy bien. Los objetos que produjeron la sombra fue el perchero y la ropa del papá. Correcto, niños. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se produjo la sombra del hombre de negro? Pausa el video y responde a esta pregunta junto a tus papitos. ¿Listo? ¿Tienes la respuesta? Correcto. Con la luz de la habitación de sus padres y los objetos, el perchero y la ropa del papá. Muy bien, niños. Ahora que ya hemos terminado de responder a estas preguntas, nos piden plantear una respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué objetos producen sombra y cómo se produce una sombra? ¿Cuál de las siguientes alternativas sería la respuesta correcta? Si el objeto deja pasar la luz, entonces produce sombra. Si el objeto no deja pasar luz, entonces produce sombra. O si el objeto no deja pasar la luz, entonces no produce sombra. Muy bien, niños, seleccionen la respuesta que ustedes creen que sea correcta con su dedito. Ahora, ¿qué acciones podríamos realizar para verificar nuestra respuesta?
Podríamos hacer un experimento dejando pasar la luz a través de los objetos. Preguntar a mis familiares si mis respuestas son correctas. O buscar información en libros e internet en compañía de un familiar. Muy bien, niños, para saber qué objetos producen sombra, vamos a indagar nuestras respuestas desarrollando el siguiente plan de acción. Para ello necesitamos lo siguiente: nuestro cuaderno de ciencia y tecnología, lápiz y borrador, una linterna, también puede ser la linterna de un celular, un vaso de vidrio o plástico transparente, un pedazo de cartulina y una pelota. Una vez que tengamos todos estos materiales, vamos a realizar lo siguiente. La pregunta es: ¿cuál de los siguientes objetos crees que producirán sombra? ¿Por qué? Un vaso de vidrio o de plástico, una cartulina rectangular o una pelota de plástico. Para saber cuál de estos objetos producen sombra, vamos a realizar lo siguiente. Primero, vamos a buscar un espacio o un lugar con poca iluminación para realizar nuestras observaciones. Primero, vas a colocar una mesa muy cerca a la pared. Luego, sobre la mesa coloca el vaso de vidrio y alúmbralo con la linterna. Y vas a observar y anotar qué se forma en la pared luego de alumbrarlo con la linterna. Y vas a repetir el mismo procedimiento con el resto de los objetos, es decir, alumbrar con la linterna a la pelota y al pedazo de cartulina. Una vez que hayas realizado ello, vas a registrar tus observaciones en el siguiente cuadro que habrás copiado en el cuaderno de ciencia y tecnología. Y vas a responder a las siguientes preguntas: ¿de qué material está hecho el vaso, la cartulina y la pelota? El vaso está hecho de vidrio o tal vez está hecho de plástico si has usado uno de ellos. La cartulina de papel y la pelota de plástico. Correcto. Luego vas a responder lo siguiente: ¿deja pasar luz? Una vez que hayas alumbrado estos objetos con la linterna, sabrás si deja pasar la luz o no, y vas a responder a esta pregunta. Luego, ¿qué se forma en la pared? Al momento que alumbras con la linterna cada uno de estos objetos, ¿qué forma en la pared? ¿Cómo es su sombra? Y lo vas a dibujar. Realiza este trabajo con ayuda de tus papitos. Recuerda que es muy importante realizar nuestro plan de acción para poder saber qué objetos producen sombra y qué objetos no producen sombra. Ahora vamos a informarnos lo siguiente. La luz es una manifestación de la energía que nos permite ver lo que está a nuestro alrededor. Tenemos diversas fuentes de luz, el sol, pero también tenemos fuentes de luces artificiales como la linterna o una lámpara o un foco. ¿Y qué efectos tiene la luz frente a algunos objetos? A veces suele ocurrir que algunos objetos van a dejar pasar la luz y otros no. Es así que tenemos los objetos transparentes, cuando dejan pasar la luz. Como podemos observar en la pantalla, alumbramos nuestro vaso de vidrio y ¿qué pasa? La luz inmediatamente traspasa ello y alumbra a la pared, como pueden observar. Los objetos transparentes permiten ver a través de ellos. Vienen a ser todos los objetos que son de vidrio o plástico transparente. Ellos tienen esa característica de dejar pasar la luz. Luego tenemos los objetos opacos, cuando estos objetos impiden el paso de la luz y entonces se produce una sombra con su misma forma,
como podemos observar en pantalla. Alumbramos esta pelota, que viene a ser un objeto opaco. ¿Y qué sucede? La luz simplemente no pasa a través de ella como en los objetos transparentes. ¿Y qué pasa con ello? Que se forma una sombra, porque aquí no llega la luz, ya que este objeto se interpone en el paso de la luz. Es así que se forma la sombra. Los objetos opacos no nos permiten ver a través de ellos. Por ejemplo, son los objetos hechos de cartón, como cajas, objetos hechos de madera o de metal, así como algunos de nuestros juguetes tienen estas características de ser objetos opacos. ¿Y cómo se produce una sombra? La sombra entonces no es más que un lugar donde no llega luz. Se produce cuando un objeto opaco impide el paso de la luz. Cualquier fuente de luz natural, como el sol o el fuego, producen sombra, como pueden observar en pantalla. O también una fuente artificial como una linterna o lámpara. Pueden producir sombra, como podemos observar en pantalla, donde una linterna produce la sombra de diversos objetos, como pueden ver. Tú también puedes producir tu propia sombra con una linterna dentro de casa o salir en un día que esté soleado. Tú también impides el paso de la luz del sol y es así que se forma tu sombra. Muy bien, niños, ahora que ya nos hemos informado y hemos hecho nuestro plan de acción para saber qué objetos producen sombra y cómo se produce una sombra, ya podemos responder a nuestra pregunta. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Muy bien, niños, si el objeto no deja pasar la luz, entonces produce sombra. Correcto, niños. Ahora vamos a desarrollar las siguientes actividades. Para ello necesitamos nuestro cuaderno de ciencia y tecnología, lápiz, borrador y colores. Primero vamos a completar el siguiente esquema respondiendo a nuestra pregunta inicial. ¿Se acuerdan? ¿Qué objetos producen sombra y cómo se produce una sombra? Entonces, los objetos que producen sombra son objetos opacos. ¿Por qué? Y vas a mencionar los ejemplos. Los objetos que no producen sombra son objetos transparentes. ¿Por qué? Y de igual forma vas a mencionar los ejemplos. La sombra se produce cuando un objeto, y vas a completar ahí con la respuesta que sea correcta. Por ejemplo, son objetos opacos porque no dejan pasar la luz. Ejemplos: pelota, lata, juguetes, cartulina, etc. Y de esa manera vas a completar la información en este esquema. Recuerda que toda la información la encontramos en el video o en las fichas de aprendoencasa.p. Luego vamos a producir nuestra sombra con ayuda de un familiar. Vamos a realizar los siguientes pasos. Primero, pega un papelógrafo de forma vertical sobre una pared, sin grietas, para evitar distorsionar nuestra sombra. 2. Párate entre la luz y el papelógrafo. Dile a tu familiar que te ilumine con la linterna y que dibuje tu sombra. Y 3. Colócate un gorro y observa qué pasa con tu sombra. ¿Listos? Muy bien. Una vez que hayan realizado este trabajo, vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Tu cuerpo dejó pasar luz? ¿Sí o no? ¿Cómo es tu sombra? ¿Se parece a ti? Y vas a dibujar tu sombra. Recuerda que le pediste a tu familiar que dibujara tu sombra cuando te iluminó con la linterna. 3. ¿Qué pasa con tu sombra cuando te pones el gorro? Responde a estas preguntas con ayuda de tus papitos. A continuación, vas a realizar lo siguiente.
Escribe sí si el objeto produce sombra y no si no lo produce. Y vas a indicar el por qué. Por ejemplo, ¿el oso de peluche produce sombra? Correcto, niños, sí produce sombra. ¿Por qué? Muy bien, porque es un objeto opaco. Correcto. Y de esa manera vas a completar con los siguientes objetos. Vas a escribir el nombre de los objetos que corresponden a estas sombras. Recuerden que en la parte de abajo les estoy dejando un link para que puedan descargar todas las fichas de trabajo. Muy bien, ahora que ya conoces más sobre los objetos que producen sombra y cómo sucede esto, puedes realizar un teatro de títeres de sombra utilizando tus manos a manera de juego con todos tus familiares. Busca un lugar con poca iluminación y una linterna y empieza a hacer figuras con tus manos. Puedes realizar un perrito, un ave, un cangrejo, incluso un ciervo. Puedes realizar infinidad de siluetas de animalitos como puedes observar en la pantalla. Solo basta un poco de tu imaginación y de una guía que lo vas a encontrar en la ficha de la plataforma aprendoencasa.p. Y listo, diviértete con tus papitos. Y finalmente vamos a evaluar nuestros aprendizajes del día de hoy. Para ello vamos a utilizar el siguiente cuadro. Mis metas. Propuse posibles respuestas sobre qué objetos producen sombra y vas a colocar un check en el recuadro correspondiente. Lo logré, lo estoy intentando o necesito apoyo. Seleccioné acciones para obtener datos sobre objetos que producen y no producen sombra por efecto de la luz. Registré y organicé datos sobre los objetos que producen sombra. Comparé datos de mi observación e información consultada para explicar cómo algunos objetos producen sombra y cómo ocurre esta. Comuniqué a través de un juego qué objetos producen sombra y cómo sucede esto por efecto de la luz. Muy bien, niños, hemos finalizado con la actividad del día de hoy. No te olvides de enviarme una foto de tu trabajo realizado para la revisión correspondiente. Nos estamos viendo hasta el próximo video. Cuídense.